Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Iniciamos el programa de hoy para acompañarte, estés donde estés, como todos los sábados a las 20 horas. Soy Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Carmen Gabriela Gómez, Melanie Fay, Tito Ramos, José Ferreira, Diego Sabela y Elías Ortega vamos a hacer hoy un programa increíble. Recordá que también nos podés seguir a través de las redes sociales, en Facebook como Puerto Cultura o también a través de la página web de la radio www.difusorasoriano.com. Iniciamos con el segmento Expresión Viva con Sandra Rush, quien dentro de la celebración del Día de la Mujer hoy realizará un homenaje a la escritora Juana de Ibarburu. Cabe decir que Sandra también realiza otras actividades culturales durante todo el año junto a otras artistas, incluso también en Buenos Aires, recordando a Juana de Ibarburu y a otras también escritoras uruguayas y latinoamericanas. Así que comenzamos con, damos la bienvenida a Sandra con Juana de Ibarburu. Buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano y amigos de Puerto Cultura. La columna de hoy será dedicada a la gran poetisa nuestra, de América y del mundo de habla hispana, Juana de Ibarburu, quien nació un 8 de marzo en 1892. Coincidentemente con eso se celebra el Día de la Mujer, y no quería dejar pasar la oportunidad de que la recordáramos. Comenzaré este homenaje citando a Ramón Cuadra Cantera, quien nos dice en la obra Juana de Ibarburu, volumen 1, Aproximación a lo religioso en la poesía de Juana de Ibarburu, que nos dice: en el nombre de Juana se conjugan dos mujeres, Juana Fernández y Juana de Ibarburu. En una la hija, la esposa, la madre. En otra la poetisa y la sombra. Una lleva el encanto de lo cotidiano, lo desconocido que se vuelve curiosidad una vez que se forja el mito. En la otra, el misterio desde donde nacen las más increíbles creaciones y donde se pierde la distancia entre lo vivido y lo creado, lo real y lo imaginado. Como se dijo, Melo fue su ciudad natal. Allí vivió hasta su primera juventud. Desde niña escribe poemas que son publicados en el diario de su ciudad natal, El Deber Cívico. Cuando le preguntan cómo era eso de escribir desde los 8 años, le responde: los versos me salían. Un día empezaron a salir prodigiosamente del corazón. Se casa con el capitán Lucas Ibarburu el 23 de agosto del 14. Nace su único hijo del matrimonio, Julio César. En 1918 se traslada a vivir a Montevideo. Se anuncia en la prensa la publicación de su primer libro, Las lenguas de diamante. La primera edición es al año siguiente. La crítica hispanoamericana la elogia unánimemente. Comienza la consagración de la poetisa. Juana tiene el hechizo del paisaje en su retina y en su alma, como dice Rubinstein Moreira. Luego vendrán el cántaro fresco, raíz salvaje, selección de prosas y poesías que son utilizados en la enseñanza primaria y normal en Uruguay y Argentina. En Juana, dice Sara Bollo, la naturaleza enviaba a su hija predilecta en cuyo pecho albergaba su voz más auténtica, hecha de amor, de contemplación y de dicha. Su acento tenía la nobleza de la sencillez, la austeridad de lo sincero, la limpidez de lo vivido. Esta era Juana, una mujer admirable y querible, fascinante intelectualmente como ser humano, llena de vida, de gracia, de candidez, melancólica, distraída, ausente a lo que no le interesaba en profundidad, dicen quienes la conocieron. Era realmente muy generosa. Nadie se iba de su casa sin que ella le diera algo. Neruda se llevó los caracoles más valiosos de su colección. Recomendaba a la gente joven y valiosa.
Generosidad que no es leyenda, sino hecho por todos reconocido, dice Jorge Arbeleche. El 10 de agosto del 29, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se le otorga el título continental por propuesta del escritor y poeta peruano José Santos Chocano, con el apoyo de 72 países, de Juana de América. En una multitudinaria ceremonia presidida por Juan Zorrilla de San Martín, le entregó el anillo de oro simbólico que le ofrecían los poetas, quien, según declaración de Juana, lo hizo con palabras breves y muy hermosas que le quedaron grabadas en el corazón. Este anillo, señora, significa sus desposorios con América. Refiriéndose a esta consagración, dice Sarabollo, que se reconoce la nobleza de la sencillez, la austeridad de lo sincero, la limpidez de lo vivido. En aquel mundo lírico de tormenta y de llamas, su voz trajo la frescura, su matiz hasta entonces inédito. Tuvo la maravillosa arrogancia de la flor silvestre que desconoce su honda trascendencia, pero que rivaliza airosamente con las lujosas tonalidades de las cultivadas. Una interminable lista de escritores de fama internacional como Unamuno, Salvador de Madariaga, García Lorca, Vilas Vargas, Los Machado, Juan Ramón Jiménez, expresaron públicamente su admiración y valoración de sus versos. Había alcanzado la consagración, el éxito, el reconocimiento como poeta y como mujer. Muchos pesares acompañaron esta fama. Despertaba amor, envidia, celos en mujeres y hombres. Y como se habrán dado cuenta en todo este relato que estoy haciendo, nunca aparecen mujeres apoyando a Juana de Ibarburu. En un reportaje le preguntan cómo se llevaba con sus pares. Y ella responde: encontraba amistad y valoración más entre los hombres que las mujeres. Hablaban mal de ella como escritora porque Juana fue una gran transgresora, pero no escandalosa, como dice Diego Fischer. No soportaban su distinción como Juana de América, que fuera la única poeta mujer consagrada en ligas mayores. Pero algo tenía Juana y sus versos que no tenían los o las demás, porque las universidades de Harvard y de Stanford, que están entre las más prestigiosas del mundo, se interesaron en su obra. También en Francia, Alemania, países de habla hispana. Su espíritu frágil hacía que Juana se sumiera en la soledad y la melancolía, pero siempre salía adelante, por su hijo, por su obra, por sus amigos, por la fe. Y vaya que sí, por la fe. ¿Saben que Juana cultivaba en la azotea de su casa de calle Comercio claveles en macetas? Tenía de todos colores, pero los rojos, los primeros que abrían, eran para don Juan Zorrilla de San Martín, a quien se los llevaba personalmente todos los años a su hogar en Punta Carretas. Y les voy a contar algo más. Juana tenía la tierna costumbre de cada día, cuando tenía que salir, dejarle notitas a su hijo en la cocina. Hijo querido, te dejé el pollo en el hornito. La sopa es la que a ti te gusta. En su intimidad era una mujer, madre y ama de casa, sencilla, despegada del ruido de la fama. En un artículo publicado en 1972, Julio Fernández decía: la poesía de Juana se levanta por sobre toda circunstancia, sostenida por su propio señorío, su altísima inspiración y por un asombroso poder de comunicación, no solo con el lector de poesías, sino con el pueblo, los jóvenes, los niños. Con La Rosa de los Vientos, Juana comienza a transitar su viaje lírico, dándole una superación técnica a su talento, el que será de la naturaleza al espíritu y del espíritu a la divinidad. Su voz refleja un canto a la tristeza del destino humano, esa soledad del ser que, poseyendo todo, no posee aún nada. Esa insaciable ansia de amar lo desconocido, habiendo ya gustado del amor logrado. En 1938 participa junto a Gabriela Mistral y Alfonsín Storni de los cursos sudamericanos de vacaciones que se realizaron por primera vez en Montevideo, impulsados por Eduardo Víctor Aedo, ministro de Instrucción Pública, nuestro Víctor Aedo.
Respecto a ese encuentro, Juana decía: que el público nos viera como formando una cosa común fue uno de los mayores homenajes que recibí en mi vida. Era una forma de unirnos los uruguayos, los chilenos y los argentinos. En Uruguay continúa un movimiento que se había creado por un grupo de intelectuales motivados en ir contra el mito de Juana de América, constituyendo el que denominaron la generación del 45, con el fin de despreciarla, descalificarla, y lo más terrible es que muchos de sus integrantes no habían leído sus obras. Una anécdota de esta circunstancia es la que escribe Diego Fischer, hablando de famosos ilustres de nuestro país. En este caso, Taco Larreta es quien a sus 80 años dice que descubrió a Juana gracias a un espectáculo que escribió Jorge Arbeleche y hacían Nilda Telles, Estela Medina y Vera Sierra, basado en poemas y textos de Juana. El día del estreno, Taco se acercó a Arbeleche y le preguntó: ¿de dónde sacaste esos poemas de Juana? ¿Están publicados? Aunque quisieran borrarla, ningunearla, menospreciarla, Juana era Juana y alcanzó la consagración por mérito propio. Dentro de su producción literaria encontramos obras de teatro para niños y también canciones infantiles, como Canciones de Natacha, Bienvenida Teresita Juana Villegas, Canciones para Verónica Arbeleche. Integró la Academia Nacional de Letras del Uruguay. En el 1949 es electa presidenta de la Asociación Uruguaya de Escritores. A través de los tiempos recibe innumerables reconocimientos en el país, América, Europa y Estados Unidos. En el 1953, la Unión Internacional de Mujeres Americanas, residente en Nueva York, le concede el título de Mujer de las Américas 1953. Participa con sus manifiestos en distintas organizaciones y congresos mundiales en defensa de los derechos de la mujer, los niños y la paz. Juana fue mujer, madre y esposa antes que mito y leyenda. Tenía debilidades y fortalezas, alegrías y tristezas, dolor y paz, amor y desamor, inspiración y soledad, y conocerla nos permite entender su poesía. En 1958 se organiza el Comité Nacional pro candidatura de Juana de Ibarburu al Premio Nobel de Literatura de 1959. Dentro de los organizadores se encontraban sus amigos Eduardo Víctor Aedo y Hugo Petraila-Aguirre, ambos nacidos en la ciudad de Mercedes. En 1961, en oportunidad de conmemorarse el sesquicentenario del Grito de Ascenso y el acto de toma del cargo de presidente del Consejo Nacional de Gobierno por el electo Eduardo Víctor Aedo, la invita a participar de las celebraciones a realizarse en Mercedes, a las que asistirá el presidente de la República Argentina, doctor Frondizi. Juana, acompañada de su amigo Hugo Petraila Aguirre, disfrutará del afecto y reconocimiento de familias de esta ciudad, a quienes retribuye su hospitalidad con cálidas letras. Dice Beatriz Aedo Garramón, hija de Eduardo Víctor y Rosita: Juana era un imán que impregnaba de inmediato el ambiente en que estuviera. Tuvimos una larga amistad hasta su muerte, que fue iniciada naturalmente por mis padres, pero que más tarde fue también mía. Juana era un alma exquisita, sensible, con gestos de extraordinario afecto con los que llegaba directo al corazón. Otro capítulo en su vida es el reencuentro con su hermana, 10 años mayor, Basilisa, también escritora y artista plástica, que no tuvo la trascendencia pública de Juana, pero con quien disfrutó de sus hijos y sus nietos, de charlas de té y chocolate, de leer correspondencia, de apoyarse, de escribirse, de tenerse. Juana no se proclamaba como feminista, si bien por ahí se dice que se consolidó como tal a los 17 años, cuando publicó su primer trabajo, un ensayo sobre la situación de las mujeres, que tituló Derechos Femeninos. En una tesis presentada en una universidad de Estados Unidos sobre su vida, el alumno dice: al enunciarse se pronuncia, marca la diferencia entre lo masculino y lo femenino y denuncia el discurso patriarcal
que permea todos los ámbitos que la rodean. En marzo de 1992, el Walter Rella, doctor en letras, investigador, conferencista, hizo una presentación de la obra poética de Juana en la UNESCO, en el Día Internacional de la Mujer, en el aula Andrés Bello del BID, en Washington, y en la Universidad de Miami. Juana fue una gran mujer, se levantaba y se erguía de las durísimas pruebas a las que la sometió la vida. Los últimos años de Juana constituyen un misterio. ¿Reclusión voluntaria o forzada? Yo elijo voluntaria. Su ser, su espiritualidad, su razón necesitaban transitar el final del camino de su vida en paz, lejos del ruido, los compromisos, lo mundano. Cuando recibe en su casa al joven poeta y novelista argentino Eduardo Carroll, luego de una extensa charla, le dio un consejo que quizás fuera la clave de su secreto. Trate de decir a toda la gente de su edad que no ciñan el cetro de la gloria en vida. Es una corona de espinas. A los 80 años tenía una quincena de libros publicados y alrededor de 500.000 ejemplares vendidos, traducidos a diversos idiomas e incluso al sistema braille, Chico Carlo. Quien lee su poesía con atención descubrirá en cada una de ellas que el monstruo sagrado de la literatura, esa mujer sabia, triunfadora del sufrimiento y el llanto, que supera el duro e inevitable enfrentamiento con la amargura, la incertidumbre y la injusticia, el dolor heroico, como dice ella, de hacerse cada día un nuevo par de alas para continuar, era una mujer real. Hago oportuno este momento para agradecer especialmente al señor Daniel Pisani, sobrino nieto de Juana de Ibarburu, nieto de su hermana Basilisa, con quien nos cruzamos en la vida, disfrutando de las historias de las hermanas Fernández Morales, en un homenaje en el Ateneo Montevideo, quien confió en mí como tenedora de pertenencias de su abuela, que ya fueran entregadas en Melo para que sean parte de la casa museo, y escritos, manuscritos, fotografías, notas, que conforman un riquísimo material historiográfico de Juana de América, de donde pude extraer muchos datos aquí compartidos. Espero hayan disfrutado como yo de encontrarnos con esta historia, de conocer cada vez más a esta gran mujer. Y bueno, sigan en Puerto Cultura y nos encontramos el próximo sábado. Buen descanso. En Arte a la Carta recibimos a la comediante Carmen Gabriela Gómez, quien hoy nos va a contar curiosidades, anécdotas que seguro no conocías sobre famosas escritoras como Agatha Christie, Delmira Agustini, Gabriela Mistral, entre otras. Adelante, Carmen, y vamos a descubrir seguramente un mundo nuevo a partir de hoy con estas consagradas escritoras que tanto hemos leído. Hola, hola, ¿qué tal Sandra, Daniel, oyentes de Puerto Cultura? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar en el mes de la mujer, seguimos hablando de mujeres, pero esta vez les traje material literario. La otra vez hablamos de científicas, hoy nos toca la pluma. Y, por ejemplo, tenemos a Jane Austen, que fue la precursora de la novela romántica moderna, con un agudo análisis social. Es la reina de la literatura inglesa. Uno de sus títulos principales es Orgullo y Prejuicio. Ella en sus novelas parodia sobre la época, en esto de lo cotidiano, digamos, ¿verdad? De cómo se regían mujeres y hombres en sus casas, en el afuera. Y bueno, hace un poco de crítica en relación a eso. Ella vivió, imagínense, nació al final del siglo XVIII y murió sobre principios del siglo XIX. Después está Mary Shelley, que es la madre de la ciencia ficción, es la creadora de Frankenstein, ¿saben? Y ha sido la que ha permanecido impresa desde que la escribió en 1818, 1820, por ahí. ¿Saben por qué escribió Frankenstein? Porque tuvo una pesadilla. A los 18 años escribió. Se despertó de esa pesadilla y se puso a escribir. Después tenemos a las hermanas Brontë, que son Charlotte, Emily y Anne.
que en el siglo XIX revolucionaron la narrativa romántica con seudónimos masculinos, porque no podían firmar. Y muchos de los poemas que ustedes ven que dice anónimo es porque eran mujeres en su gran mayoría. Después está Virginia Woolf, que fue la pilar del modernismo, conocida por sus ensayos justamente feministas, desde el punto de vista realista, valiente y muy particular. Ella tenía una frase que decía: una mujer debe de tener dinero y una habitación propia para ponerse a escribir ficción. Ella lamentablemente fue una de las que se suicidó, producto de la desidia que tenía que soportar. Después tenemos a Louisa May Alcott. Louisa May Alcott, en realidad, es la autora de Mujercitas y El mantel de Tabby, entre otros, y firmaba con seudónimo también, un seudónimo con creo que eran iniciales, para no afectar ni su reputación ni la de su marido, porque imagínense en aquella época ser reconocida mucho más que el marido era una ofensa social y personal para él, ¿verdad? Después tenemos a Agatha Christie, que Agatha Christie la conocen, fue la reina del misterio, una de las autoras más leídas, creadora de Hércules Poirot, el gran investigador, y por ejemplo escribió Asesinato en el Expreso Oriente. Después con su marido se fue a África porque él era arqueólogo, y viendo cómo trabajaba también creó Asesinato en el Nilo, si mal no recuerdo. Bueno, el marido la engañaba y ella tenía, creo que sufría de bipolaridad, y una vez se fue y encontraron su auto al lado de un lago y ella no estaba en el auto, todo muy raro, las causas de la muerte naturales, pero no sabemos. Simone de Beauvoir fue la primer feminista de la historia, quien defendía la independencia y la igualdad y la libertad intelectual. George Sand fue una novelista francés llamada Amandine Dupin, el gran amor de Chopin. Ella estuvo implicada en la vida política de Francia, pero para poder estudiar se tuvo que poner este nombre, George Sand, para poder ingresar a estudiar a las universidades. Tuvo que apelar a ese recurso. Bien, Almudena Grande, su española, una destacada narradora que trabajó para El País, el diario El País de España, valga la redundancia, y que reivindicó la memoria histórica y la voz femenina en tiempos que le tocó vivir en el periodo franquista, ¿no? Donde las mujeres, lamentablemente, sobre todo las más jóvenes y las niñas, eran arrancadas de su familia, porque sus padres iban presos, porque los habían matado, por ser republicanos, porque salían solas, porque no se habían casado, porque habían quedado embarazadas siendo solteras, muy niñas. En fin, lo que fuera, la institución católica y Franco las ponían en diferentes lugares donde padecieron unas cosas horribles que no vale mencionar, pero que Almudena las pudo publicar en estos diarios más contemporáneos a manera de denuncia, ¿verdad? De que también las mujeres habían padecido, y ella como escritora logró hacerlo. Y bueno, después vamos a las demás acá. Tenemos a Alfonsina Storni, autora de, entre otras cosas, Tú me quieres blanca, y destacada por su lucha feminista, que ha sido una grande. Después está Gabriela Mistral, chilena, fue la primer mujer latinoamericana en ganar un premio Nobel de Literatura en 1945, una gran poeta. Entre sus obras se destacan Desolación, Tala y Lagar. Gabriela Mistral tenía una cosa muy, pero muy fina y muy sensible, propia también de su época y de este don de la literatura que hace que las emociones broten por los poros y atraviese la pluma para poder plasmarlo en
en las diferentes propuestas literarias. Isabel Allende, también chilena, con su literatura muy feminista, tiene muchos libros preciosos. Hay uno que se llama Paula, que se lo dedicó a su hija que falleció de porfiria, también en estas cuestiones del vínculo entre madre e hija, y ver cómo ella también se vinculaba con su marido y logró sobrevivir. No me quiero olvidar de Juana, nuestra Juana, quien murió en 1979, escribió Las lenguas de diamante, Raíz salvaje, Perdida, El cántaro fresco, La enredadera, nuestra Juana de América, título que recibió en el Salón de los Pasos Perdidos, adicta a la morfina por un montón de cuestiones familiares, y bueno, sola y pobre en su domicilio de la calle 8 de octubre, falleció. Y Delmira, nuestra Delmira Agustini, asesinada en 1914 por su ex marido, fue la primera mujer que ¿cómo se dice? Que se divorció por sola voluntad en aquella época. Su marido se llamaba Enrique de Job Reyes. Ella escribió Los cálices vacíos, Cantos en la mañana, y fue la primera en abordar temas de sensualidad y pasión. Bueno, más o menos a grandes rasgos le dejo las figuras tal vez más preponderantes que yo recuerde y otro poco que estuve buscando. Seguramente ustedes puedan aportar algunas otras autoras a nivel mundial y local, Hispanoamérica, que me quedaron un montón, pero bueno, el tiempo no nos da. Les dejo un abrazo grandote para toda la audiencia y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, estás escuchando Puerto Cultura y en la entrevista de hoy recibimos a Vera Sienra, cantante, compositora, escritora, artista plástico, con 2 libros publicados que me llamó la atención, uno en 1975 y otro en 1982 de poemas. Bienvenida, Vera. ¿Cómo estás, Daniel? Un gustazo estar con ustedes y con los oyentes de la radio. Sí, bueno, los dones, como digo yo, es decir, uno empieza en la vida, decide a cierta edad que hay cosas que le gustan, hay cosas que las necesita y que vinieron con uno y las lleva adelante. Entonces, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? Tenés 2 libros publicados sí. y cerca de 11 discos. Sí. Pero acá la pregunta es la siguiente. Nosotros en el programa recibimos a muchos escritores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no publicaste más poesía? ¿O es que las poesías las convertiste en canción? Exactamente. ¿Fue ese el proceso? Sí, se fue dando de esa manera. Primero, la de 1975 era la primera juventud, tenía 25 años, una cosa así. Y fue un momento de crisis muy fuerte. Es el que lea Raza de Amismo, que fue así como lo llamé, tiene poemas muy fuertes de observación, de crisis, en fin, de lo que un ser humano vive a lo largo de su vida en el tránsito, porque crisis hay muchas y en muchas épocas diferentes. Y después la del 82 fue unos amigos que me impulsaron a presentarme a un concurso de poesía en la Embajada de España, y entonces yo nunca escribo simplemente existían esos poemas. Y después hay otro que no sabes, que a lo mejor te lo llevas, que no es un libro, sino que se llama Esquelas, que la idea es un sobre con hojitas sueltas y cada una lleva un texto poético. Eso fue en 2002, lo presenté con Héctor Numa Moraes, Eduardo Yur, lo presentamos en un lugar muy lindo que tenía Lopecito en aquel momento, y ahí se presentó. Así que son 3, no 2. Con el número 3 me quedo más conforme. Bueno, muy interesante lo que me contaste. Sí. Parece muy artesanal por lo que me decís, ¿no? Sí, esto sí. Lo hice con un amigo, Alejandro Di Candia, que fue el artesano. Claro. Sí. Pero comenzaste a escribir muy joven, 15 años. Sí, 14, 15 años. Fue una etapa... Es curioso, a veces la vida se divide internamente en lo que uno vive. Decís, por un lado, yo vivía mi adolescencia a pleno. Es decir, tenía muchos amigos, era muy sociable,
mi casa se llenaba de chiquilinas y chiquilines. Y al mismo tiempo había otro aspecto de mi vida que era silenciosa, soñante, pensativa, es decir, era la otra área, que nadie conocía en la adolescencia y que solamente yo me manejaba con eso. Entonces, eso existió desde los 14 años, 15 años, murió mi padre cuando yo tenía 14 años, tal vez eso también influyó, lo que quieras, pero el asunto es que volqué hacia el mundo exterior, pero también buceé interiormente. Y tuviste una gran exposición entre el 69 y el 87, sí. Pero después hubo un espacio considerable, sí, como hasta el 2001, una cosa así. Sí, sí. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? Pasó esto. Acá tenés lo que pasó. Ya de veterana, a los 42 años quedé embarazada. Ah, bueno. Y 2 meses que ella nacía, a los 2 meses cumplí 43. Así que imagínate, esa pausa fue el asombro. El mejor tiempo invertido. Impresionante, sí, fue un asombro porque no lo esperaba, no estaba, fue una cosa que vino, ella vino porque quiso, hermano. Bellísimo, la verdad que sí. Linda pausa. Sí. Formás parte de una generación de cantantes, de músicos muy contestataria. Sí. ¿Sí? Un momento crítico en nuestro país. Sin embargo, tus discos tienen una gran poesía, ¿sí? Pero también hay que saber escuchar tus textos y ver que entre líneas decía muchas cosas. Sí. Es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Hay una gran carga crítica, pero a su vez poética. Hay 2 temas que me subyugan desde entonces, que es desesperanza y algo que contar. Sí. Que son fuertes. Son fuertes, sí. O sea que a tu manera claro, decías lo que había que decir. Ahí está. Lo que pasa es que era otro modo de decir, que no era el que se estilaba. Claro, directo. Claro, esto eran reflexiones. Pero te digo, todo surge porque surge. Es decir, no intelectualmente no planifico una canción. No digo, voy a escribir sobre esto. No, la desesperanza de lejos me vio y ahí salió. Sí. Y la seguí. Lo mismo que algo que contar. Que en un momento de desesperanza. En un momento de desesperanza y algo que contar en el momento del exilio. Claro. Después me llama la atención también en tu disco Nuestra Soledad. Sí, la primera. Del 69, hay una canción que se llama La Flor, que la retomás en el 2015 con otra versión. Sí. ¿Por qué La Flor? ¿Por qué la retomás? ¿Hay alguna historia que puedas contar? A mí La Flor es una canción que la inspiración me gusta, me hace recordar, me sintetiza la vida. Es decir, la escribí a los 17 años, mirá tú. Pero esa flor esa flor solitaria que existe de pronto al lado del mar, que crece un solo día y se va. Sí. Eso a mí me dio como un símbolo de la vida y me parece que esas cosas, yo creo que la vigencia está en determinados sentimientos que no desaparecen del ser humano. Es eso. También me llama la atención cómo has asumido riesgos en tu carrera artística, porque grabar un disco infantil no es algo sencillo. No. O sea, uno muchas veces, a veces puede pensar, porque lo he escuchado, que bueno, las canciones infantiles son canciones infantiles, pero allí hay un trabajo, un compromiso quizá mayor, ¿no? Por esos mismos niños a los que uno le dedica un disco. Tenés mucha lucidez para darte cuenta de esas cosas, porque fue bravo para mí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Mirá, esa experiencia vino un director que ya está en el otro barrio, Derby Vilas, que era un hombre que se encargaba mucho, tenía un programa para niños también, y decidió hacer una obra de teatro y me invitó. Me dice, no
no te animás a componer canciones? No, le dije, mirá, yo la conozco a Marilena Walsh, la conocí además, la conozco, me parece sublime lo que hace, yo jamás voy a poder hacer una canción infantil. Bueno, pero igual, no lo deseches así nomás, metete a ver qué pasa. Y así hice, y fue otro aspecto de la infancia, no fue Marilena Walsh, fue otra cosa, pero surgieron. Y yo es de lo que más agradezco en la vida, haber hecho esas canciones. ¿Tú sabes? Por eso es un riesgo, porque tú ya tenías un camino, la gente, el público te conoce de una forma y salí con un espacio totalmente diferente musical. Sí. Bueno, es poner en juego muchas cosas también, ¿no? Podría haberte salido mal, pero salió muy bien. Sí, la vida es riesgo. Es así. Y el otro riesgo también, que me parece fantástico, es el tango, ¿no? Esa otra variante. Sí, la interpretación del tango. Claro. Ahí fue ahora, Luciano Álvarez el culpable. Ese tango, ese disco de tangos es fantástico. Es muy lindo, sí. Es fantástico. Sí. Los tres que participan lo hacen muy, pero muy bien. Un enganche entre los tres muy bueno. Sí, Gardel, posta y posta, una gran interpretación donde se dejan el alma. Sí, sí, fueron el espíritu del tango. Fueron unos años, fueron unos años. Yo creo que el terminar fue, desgraciadamente, por la desaparición física de Pablo, que fue el primero que se fue. Y eso nos quebró a los dos, a Pepe y a mí. Pepe tenía su historia, yo también, pero ese junte de las tres voces tal vez hubiera seguido un poco más. Pero yo eso, creo que sí. Mirá, fue una cosa maravillosa, por lo menos mi experiencia, primero trabajar con ellos, que fue como muy lindo, pero lo hizo también Lópezito, en un post, que se llamaba algo así como la posta de Americano. Y entonces ahí estuvimos para hacer un homenaje a Gardel, nada más que un homenaje. Una noche se presentaban las fotografías del gran fotógrafo de Gardel y propuso eso. Y armamos un asunto, pero eso duró 2 años. Claro, ¿no? Es que todas las semanas, 2 veces por semana estábamos ahí. Sí. Yo creo que fue por el 2002, el ambiente anímico que había, en fin, que llevó a que la gente se sintiera muy feliz con ese encuentro. La verdad que sí, un gran trío, hubieran podido seguir hasta ahora. Sin duda, ensamblaban muy bien. Sí. Y otra particularidad, pues, Vera, no nos dejas de asombrar. Ese es otro disco con Numa Moraes, Navidad. Navidad es un disco, no sé si hay otro, porque no es habitual, no es común que un músico uruguayo tenga un disco de Navidad. Sí. Y ustedes lo hicieron. Lo hicimos, sí. Y qué bien hecho que está, porque salen del villancico tradicional. Sí, eso ahí bien. Numa tuvo mucho que ver, porque Numa es un gran conocedor además de nuestra música y traía canciones preciosas. Hay una que la hizo, que es la música es de él, y Klappenbach era el autor, que se llamó El Pan, que es una cosa preciosa. Sí, y siempre cuando nos vemos con Numa, ¿por qué no repetimos Navidad? ¿Por qué nunca lo hicimos? Nada más que esa Navidad y se acabó. ¿Por qué no todas las Navidades podríamos haber estado? Es raro. ¿Por qué? Es raro. Porque la vida va siguiendo. Porque además es un trabajo único. Yo creo que no hay dos. Sí, por hoy no se ha hecho otra cosa, sí, es cierto. Pero lo cierto es que el domingo 12 de abril a las 19 horas, escuchen, te vas a presentar en la Sala Citarrosa y te acompañan músicos maravillosos, ¿no? Maravillosos como, Gabriela Morgare, Colomba Viasco, Erika Bush, la guitarrista Carlos Gómez, entre otros. Un gran grupo que hace tiempo que venís trabajando con ellos. Sí. ¿Cómo es trabajar con ellos? Una maravilla, porque primero que en estos momentos de la vida y de la historia nuestra, general, creo que tener la voluntad de agruparse y de llevarse bien es necesario, muy necesario.
Y nosotros este es el cuarto encuentro en la sala. Fuimos acercándonos, hay quienes están en mi vida de hace 40 años, otro hace 20 y otros más recientemente. Gabriela, Andrea, es decir, otras personas. Pero todo nos llevó a hacer este último, nos llevó por la época que estamos viviendo, la necesidad de presentarnos, cada cual hace lo que puede por los demás, es decir, el otro en nosotros hoy es importantísimo, y cada cual da lo que puede dar. Es decir, yo de pronto no puedo salir a una barricada, pero sí puedo cantar. Entonces nosotros nos unimos en esa búsqueda de celebrar la vida, te diría. Celebrar la vida, porque en estos tiempos se está olvidando del valor de la vida. Es algo que hay que analizar y profundizar más. ¿Y qué pasó? Escuché una frase de Tato Martínez, que era titiritero, del Títere Girasol, que era una belleza lo que hacían, que cada vez que terminaba su encuentro con la gente, decía, arriba los que aman. Ayer justamente lo conversaba en el canal TV Ciudad. El nombre del espectáculo, Cita Rosa, es Arriba los que aman. Y llamé a su compañera para decirle, mirá, voy a hacer esto, ¿estás de acuerdo? Porque yo no la conocía. Y sí, pero ¿cómo no? Porque es una frase en realidad que nos lleva a todos a analizar un poco. Genera esperanza. Claro, porque además, viste, hay palabras que decimos y decimos, pero que no sé si tenemos claro desde qué es el egoísmo, qué es el amor, qué es la dignidad. Es decir, yo no sé, si no tenés a alguien que te converse sobre esas cosas, si los niños de pronto no tienen esa otra formación de cómo sienten, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vivimos un momento de cambio, estamos en un momento de total cambio, donde nos invade la información, la inteligencia artificial, y todo eso, hace su trabajo. ¿Cómo no? Entonces creo que una propuesta como la de ustedes, creo que es un gran aporte también a la sociedad en general. Sí, porque para decirte esto, cerrar la pregunta, nosotros tenemos que darnos cuenta que la canción uruguaya nos ha formado. Sí. Nos ha educado desde que, no sé, de los primeros años de adolescencia, el escuchar un texto, los uruguayos han tenido un vínculo con la sensibilidad muy grande, y el recorrer canciones es el modo más directo de llegar al otro. ¿Va a haber algún homenaje a algún otro músico uruguayo? Sí, va a estar Mariana Ingold, va a estar Rubén Olivera, no cantando, nosotros vamos a interpretarlos. Rubén Olivera, Abel García, Marcos Velázquez, Dino. Que claro, son tesoros del cancionero uruguayo. Hay muchos más, habrá que pensar en otros, pero había mucha cosa. Hay gente que se extraña. Dino se extraña. Sí. Dando Jan se extraña. José se extraña. Carvajal. Alfredo, bueno. Sí, claro se extraña. Claro, ¿cómo no? Claro que sí. La última pregunta. Sí. Tu camino en la vida creo que estaba definido, ¿no? La prueba está de que hoy seguís cantando, seguís llenando me parece salas. Mentira eso. Pero al ser tan veterana seguís cantando. Fue tu camino, siempre hiciste música. Uh-huh. Ahora, ¿en algún momento consideraste otro tipo de vida? ¿Te hubiera gustado hacer alguna otra cosa además? No, mirá, desarrollaste? Yo lo que desarrollé fue justamente dones que venían. Por ejemplo, también el don de la pintura. Ajá. En una época, en un periodo, me dediqué a hacer exposiciones, hice muchas exposiciones en Buenos Aires. No se comenta porque yo no las hablo, no lo hablo. También estuve en Europa, expuse en Europa también. Pero viste, siempre detrás del impulso creativo, no de la carrera en el sentido traigo esto, hago aquello, traigo un premio, voy, me presento en tal concurso. No, por ahí soy muy débil. No he sido una mujer profesional
en encarar la carrera así, sino que siempre ha sido basada en los sentires. Y entonces justamente también en ese impulso de juntarse, armamos un grupo con buenos pintores y escultores nacionales que se llama Junarte. Y entonces también es un área que también hay un grupo humano que me acompaña, que yo acompaño a su vez, claro. Maravilloso, Vera. Recordamos, el domingo 12 de abril a las 19 horas, en la Sala Citarrosa, Vera Sierra y amigos en vivo, porque son varios, y todos muy queridos y todos muy talentosos. Sí. Arriba los que aman. Arriba los que aman. Y ojalá que los que vayan tengan esa cuota de... Porque también hay que no olvidarse del niño interior que uno tiene, ni aunque tengas 90. Es decir, recordar eso, porque eso ablanda el alma y te hace ver la vida desde otro lugar, desde el lugar de sorprenderse, desde el lugar de entusiasmarse, como se entusiasma un niño, ¿no? Entonces eso también, y justamente el encuentro va a empezar con un texto que yo escribo sobre la niña que soy, a pesar de ser vieja. Así que, queridos amigos, los espero con muchísimo gusto. Yo creo que se puede, si nosotros celebramos internamente como equipo el haber decidido esto, espero que esta celebración sea muy buena para que ustedes se carguen con buenas emociones. Yo creo que sí. Para ir a Yo creo que sí, están todos invitados. Vera, gracias por acompañarnos hoy. La verdad, gracias a ti. Continuamos en Difusora Soriano, 1210 AM, estás en Puerto Cultura. Ya en el cierre del programa de hoy, en Humor en Puerto Cultura, le damos la bienvenida al actor Tito Ramos con su interpretación de Don Verídico, hoy Alma y Alimaña, una creación del inigualable Julio César Castro, hoy, como ya saben, en la voz de Tito Ramos. Muy buenas noches, apreciada audiencia de Puerto Cultura. Soy Óscar Tito Ramos, quien está nuevamente junto a ustedes en este ciclo 2026 de tan prestigioso programa. Agradezco la oportunidad que me brindan una vez más Sandra y Daniel para seguir difundiendo la obra de Julio César Castro. Disfrutemos juntos de este humor gauchesco con una pizca de absurdo que nos dejó en su legado nuestro querido y jamás olvidado Juseca. Bueno, trataremos de cumplir otra etapa reflejando cada uno de sus cuentos junto a la Dubija, el Tapio Olmedo, Rosadito Verdoso con sus higos, el Pardo Santiago, ¿por qué no también el Barcino y un sinfín de personajes que aparecen en distintas oportunidades por el boliche El Resorte? Sin más, y esperando que este segmento siga siendo de vuestro agrado, con ustedes aquí está Don Verídico. En esta oportunidad, Maña contra Alimaña. Hombre flojo pa'l bicherío menudo, ahora que dijera el chueco Bonifación Espejo, que de tan chueco tenía que de entrar al rancho de costado. Pero una desgracia el hombre pa'l bicherío. Donde escuchaba volar una mosca, entraba al rancho, le atacaba como un chucho y no podía cebar mate. De mañanita, antes de preparar el amargo, salía para afuera, apuntaba con la bombilla para el lado del sol y la miraba por dentro. No fuera cosa que en la noche se le hubiese ganado algún insecto. Con el pico de la pava similar y con las alpargatas, otro tanto. Antes de calzársela, las tiraba para afuera y las pasaba por arriba con un charré que tenía, por las dudas, yo no, por las dudas. Si de noche oía cantar las ranas, se tupía las orejas con tabaco y se envolvía la cabeza con un poncho. ¡Qué milagro, don Bonifación! Le decían a Bonifación. No tiene plantado cerca de las casas un suponer. Para plantar hay que carpir y donde uno carpe haya lombriz, decía. De una vez que se mató un mosquito que se había posado en la punta de la nariz fue que le empezaron a decir el ñato. Era como una fatalidad para el bicherío menudo. Una vuelta estaban en el boliche El Resorte, el Tapio Olmedo,
Cordelito Virome, la Dubija, Mirtilino Roseto y el Pago Santiago, tomando gaseosa cortada con vino, ¿vio? Cuando va y cae Bonifación, nervioso, y si le dije que tenía un rancho con grillo, dijo. Mirtilino le preguntó entonces, ¿mucho grillo? Pa' mí que uno, pero nunca se sabe. ¿Macho o hembra grillo? Si le digo, le miento, don Mirtilino, le murmuró Bonifación, espejo, ¿no? Bonifación le dijo a Mirtilino, le dijo. Si es hembra, le aconsejó Mirtilino, lo saca de las casas afilando un serrucho cerca de la puerta, porque grillo no se mata. Y si es macho, afilando una sierra. Clavao que era hembrita porque lo sacó afilando serrucho. Lo que sí es que tenía el rancho que era un lujo aquel cristiano. Araña ni para remedio. Había cercado todo con ajo para la víbora. Una preciosidad el campito de Bonifación. Hormiga no hallaba, no había, no tenía. Una tardecita del boliche lo vieron venir de a caballo, meta a revolear el poncho. Grito y chiflito y corría para un lado y para otro, iba para allá y venía para acá. Cuando iba pasando cerca del boliche, Mirtilino, que nunca tenía visto paisano tropeando sin llevar nada por delante, le pegó grito a Bonifación, le dice Mirtilino, le dijo, ¿se está practicando para tropero o anda mamado el hombre? Voy arreando nomás, le respondió Bonificación entre dos chiflidos. Disculpe la curiosidad, le insistió Mirtilino, le dijo. Pero, ¿arreo de qué? De bicho colorado. Al otro día, el comisario lo citó a declarar. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y les decimos muchas gracias. En mi nombre, Daniel Korsch, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Carmen Gabriela Gómez, en nombre de Melanie Fay, de Tito Ramos, de José Ferreira, de Diego Sabela y de Elías Ortega, nos reencontramos el próximo sábado aquí en Difusora Soriano, en Puerto Cultura, con todo el poder de esta radio. Adiós, buen fin de semana.